Está del otro lado el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Todo muy bien, ¿vos? Acá un poco dolido por una inflamación que tengo en las muelas, pero bueno. Bueno, no, pensé que por el fin de semana salvaje, pan No, dulce. No, no tuviste suerte. No tuviste suerte. No, ya no hay más fin de semana salvaje. No sé si alguna vez lo tuve, pero ahora seguro que no. Vamos a meternos un poquitito en una situación, que hasta la semana pasada apuntaba a ser muy conflictiva y que casi sobre el final, cuando ya estaba expresado esto de que iban a pasar Navidad con el edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología tomado, parece que el gobierno reaccionó o el ministerio reaccionó y lograron un acuerdo que terminó descomprimiendo la situación. Vaya uno a saber hasta cuándo, ¿no? Porque no termina de quedar claro cómo mágicamente van a resolver esto desde el punto de vista no solo del presupuesto, sino una mirada a futuro de lo que implica el sector de ciencia y tecnología, el tema de la investigación y demás, que me parece, yo decía hoy temprano, ¿no? Uno no conoce de esto y por eso me voy a servir mucho de tu conocimiento. Pero creo que va a ser interesante poner en discusión qué es lo que pasa con la investigación en la Argentina. Como un aprovechamiento de esto que se puso en agenda para profundizarlo y tratar de llevar a un análisis un poquito más profundo, ¿no? Sí, bueno, como ya lo he dicho varias veces, el tema de CONICET es un tema que me toca de cerca. Yo fui uno de los mandados a lavar los platos en su momento por el ministro que ahora quiere un monumento. Sí. En este país hay gente para todo. ¿Qué ministro? Con Cavallo, sí. Claro, sí. Que acaba de salir a declarar que la Argentina le debe un monumento a la convertibilidad, pero bueno. Es un tema que me toca a mí de cerca personalmente y después además de cerca también porque tengo muchos compañeros que están en CONICET y que han estado peleando por su propio trabajo. Sí. El conflicto tiene muchas aristas y hay divergencia de evaluaciones acerca de la naturaleza del acuerdo. Desde nuestro punto de vista, el acuerdo en realidad fue el resultado de esta vocación del gobierno de tratar de tener un fin de año tranquilo. Hubiera sido una postal muy fea ver a los científicos tirados en los playones del MinSit durante Navidad, ¿no? Y obviamente el grueso de la clave de la decisión fue la decisión de los propios investigadores de ponerse las botas y salir a pelear por una situación que hace mucho tiempo que ya no da más. Y realmente lo que yo creo, lo reconoció Barañao, es que sorprendió la respuesta que se dio. No esperaban que los becarios y los investigadores de CONICET se dispusieran a pasar la Navidad en el MinSit. Incluso ya se hablaba de pasar el fin de año. ¿Cómo? Incluso ya se hablaba de pasar el fin de año. Mirá. De hecho, en el peor de los terrores, podríamos haber estado frente a una especie de carpa docente. Yo creo que ese escenario muy lejano no llegó a plantearse realmente en ningún momento, porque la situación no llegó hasta tanto. Debe haber estado en la cabeza de más de uno tratando en el gobierno de evitar que la cosa se prolongue. A ver, no sé qué se entrecorta mucho por el teléfono, no sé si será el tuyo o qué es lo que pasa, pero a medida que vas hablando hay como pequeños cortes. Vos sabés que vos decís, era inesperada la reacción tomada por los científicos, lo plantea el ministro, y ahí sobre el pucho recordé, por esto que decías de que la situación no daba para más desde hace mucho tiempo, recordé la famosa frase de Adrián Paenza, ¿no? Y ahora nos vienen a decir que había falta de pago desde hace 3 años. Digo, ¿cuánto se desconoce de este proceso de degradación que lleva el sector de los investigadores en la Argentina, que facilitan, por ejemplo, a la catarata de tweets de la presidenta contra el ministro Barañao? Y mira, hace por lo menos 2 años, si no más, que la política que quiso implementar mediante un shock
Macri se viene implementando en CONICET bajo diferentes formas. Sí. Hay varias formas de achicar la planta. Por un lado, el atraso en los salarios. Por otro lado, la restricción al ingreso de el número de becarios, es decir, vos cortás el ingreso por abajo. Por otro lado, cortes en el acceso a carrera por el hecho de que no se te aprueban los informes. Es decir, hay muchas formas más sutiles que esta que se produjo en este momento para ir achicando la planta, y eso es algo que hace un par de años que viene en marcha duro y parejo. Eso tiene que ver con, digamos, una serie de cuestionamientos que hubo al conflicto, de gente que evidentemente no entiende lo que es la ciencia y cómo se produce la ciencia en cualquier lugar del mundo, no solamente en la Argentina, sino que es gente que se deja llevar sobre todo por su anticristinismo para, digamos, encontrar en cualquier sujeto que protesta contra Macri alguien que vive del Estado, que no tiene nada que hacer más que eso, que es una especie de camporista encubierto y que por lo tanto, digamos, expresa los privilegios que tenía en el antiguo régimen. Y eso no es así. Hay un montón de trabajadores en CONICET que están en situación difícil ya desde la época de Cristina, como te decía antes, y por otro lado hay que entender bien qué es producir ciencia, y por ahí había gente que se quejaba de que había científicos de CONICET que investigaban sobre Antiojito, la guerra de las galaxias y cosas por el estilo, y entonces, bueno, ¿por qué vamos a pagarle a la gente para que haga semejantes pavadas? En parte, digamos, hay un punto de razón en qué sentido, que como toda sociedad tiene derecho a determinar qué es lo que, digamos, tiene sentido investigar y qué cosa no, digamos. La investigación científica es un hecho social, por lo tanto la idea de que le doy una beca para investigar a cualquier cosa no corresponde. Sí. También hay un hecho cierto. Los ingresos a CONICET, las becas, etcétera, etcétera, se otorgaron durante la era kirchnerista más bien sin ton ni son, no con una planificación. Es decir, sí, como prácticamente en todo, el kirchnerismo lo que privilegió es armemos algo que tenga mucha repercusión mediática, que genere un clima y una situación de apoyo a la política, y no nos importa bien en concreto la situación de ese sector específico. Es decir, no me importa qué tipo de películas hacen. Vamos a armar todo un negocio relacional al cine y vamos a darle plata a todos los que estén de acuerdo con nosotros, nos apoyen y digan sí, Cristina. No hay ninguna política que tenga que ver con el desarrollo del cine nacional, ni la cultura, ni nada por el estilo. Y en CONICET pasó algo bastante parecido, es decir, la política del kirchnerismo es, bueno, esto nos da un plafón político, esto nos sirve para congraciarnos con ciertos sectores de la sociedad, sí. Por lo tanto, pone plata ahí y acá no hay ninguna lógica, no tenemos una verdadera política científica. Digamos, dicho eso no quiere decir que las investigaciones, sobre todo las que aparecieron en los medios y fueron producto de, digamos, de burlas de mucha gente, carezcan de sentido, ni sean cosas que una sociedad no deba saber. Finalmente, estudiar la guerra de las galaxias o el Antiojito y Antifaz es una forma de entender cuáles son los valores que tiene la sociedad en cuestión, qué valores no solamente predica, sino que impone mediante las formas culturales más comunes y corrientes. Si vos querés entender el porqué de, por ejemplo, el femicidio, una de las cosas que tenés que preguntarte es, bueno, ¿cómo es la sociedad? ¿Cómo son los valores de la sociedad en la cual ese fenómeno se produce? ¿Cómo es que vamos inculcándole a los hombres, a los varones, a ser de determinada manera? ¿Cómo es que desarrollamos valores, creencias e ideas, como dice Serrat, con la leche templada y en cada canción? Es decir, mediante una forma micromolecular. Sí. Eso hay que estudiarlo. Si vos querés tener una buena política contra, por ejemplo, el femicidio, es importante que entiendas qué cultura estás produciendo por todos lados. No solamente en los grandes anaqueles de la biblioteca consagrada. No Borges
y Cortázar, sino anteojito y antifaz. Con lo cual la gente que criticaba eso de alguna manera no entendía ni de qué estaba hablando, ni entendía la lógica de la producción científica en cualquier sociedad medianamente desarrollada. Es que vos sabés que la sensación es que realmente no lo entendemos, es que realmente nadie se sentó a explicarlo. Digo, cuando vos lo pensás de este lado, decís, y bueno, entonces tiene lógica estudiar las letras de Arjona, ¿no? Porque algo están diciendo sobre esa relación social que la Argentina lleva a la muerte. Sí, pero cuando vos decís tu reputación son las primeras letras de tu nombre, y eso lo decís como elogio de una mujer, o cuando vos decís yo quiero ser el comandante de tu parte de adelante, bueno, eso es una bestia, liso y llanamente. Y en términos ideológicos es la peor porquería que podríamos poner sobre la mesa. Y sin embargo forman parte de lo que la gente escucha, y lo que eso no quiere decir que porque vos escuches eso vas a agarrar un cuchillo y vas a matar a tu pareja. Pero se va haciendo carne. Es más, creo que había una a ver, no quiero meter la pata, pero me parece que Pablo Alabarce estaba haciendo un estudio sobre levante la mano de todo lo negro, una cosa por el estilo, en las canciones de cumbia. Algo, aparte para mí, cuanto más zarpado eran los títulos de las investigaciones, a mí más me entretenían. Lo que no entiendo es cómo puede haber 800 tipos estudiando peronismo. Eso ya, no puedo creer que haya tanta gente que no hayan estudiado tantas veces el peronismo para meter 800 investigaciones sobre el peronismo. Pero bueno, obviamente de eso no nos podemos desembarazar. Mira, hay dos cosas ahí, digamos, insisto con esto. La idea de que, como vos dijiste recién, nadie nos explica por qué y cómo se hace esto. Sí. Es decir, a nadie se le ocurrió que es importante que la sociedad entienda cuál es la política científica que está pagando con sus impuestos. Es una realidad. Y en el kirchnerismo no te lo iban a explicar porque no tenía explicación. Es decir, la producción científica bajo el kirchnerismo, lo que haya tenido de buena se debió más bien a los esfuerzos de los científicos que a la de una existencia a la existencia de una política planificada, con cierta lógica y que se pudiera explicar, porque lógicamente vos no sos del ramo, no estás metido en la cuestión, y te vienen a decir, le garpan a un tipo 15 lucas por mes para que estudie anteojito y antifaz, y decir, a ver, ¿dónde está que lo voy a ir a fajar? Porque no tiene sentido. Cuando después te explican, mira, esto tiene que ver con esto. Ahora, buena parte del problema es que el kirchnerismo no puede explicar qué tiene que ver con qué, porque como insisto con el asunto del cine, no tenía que ver con el cine, tenía que ver con un negociado, tenía que ver con relaciones políticas, tenía que ver con el apoyo de los actores y cuestiones por el estilo. Bueno, y acá también uno podría decir, digamos, como las primeras camadas de la futura carta abierta, ¿no? O sea, como una lógica de vamos a subsidiar a las preliminares de lo que va a ser nuestro sector de investigadores o de intelectuales afines. Lógico, tiene más que ver con eso, con una verdadera política científica, y por eso, digamos, la continuidad de Barañao en algún punto reproduce eso sin haber hecho ningún balance serio de la cuestión. El problema con Barañao no es que es un traidor, es un problema en todo caso para los kirchneristas. Sí. El problema es cuál es su concepción de una política científica. Y no queda claro que Barañao tenga alguna política científica, y cuando la esboza una política que tiene que ver con un productivismo peligroso, que es otro de los aristas de este tipo de cosas. A ver, no perdamos tiempo en estupideces, hay muchas cosas prácticas que estudiar. Ahora, digamos, corriendo un poco esa... Esta idea es breve, porque, digamos, es muy fácil cuestionar, criticar la investigación en ciencias sociales, en análisis cultural, porque, insisto, hay que tener, digamos, te tienen que explicar por qué es importante estudiar eso, si no necesariamente tenés por qué entenderlo. Si uno quisiera preguntarse, bueno, hay cosas peores, eso no quiere decir que todo lo que se investiga en CONICET está bien. Hay cosas peores, y no solamente peores, sino que además aparecen como modelo. Ahí tenés a Diego Golombek haciendo una investigación avalada por el CONICET que supone haber encontrado el lugar del cerebro en el cual se encuentra Dios. Cuando uno ve ese tipo de verdaderas idioteces, uno dice, bueno, ¿y a esta gente le pagan en CONICET? Y es Diego Golombek, es decir, el principal
divulgador de temas biológicos, científicos, e incluso el director de la colección Ciencia que Ladra en siglo XXI. Bueno, y ese tipo estudia esa pavada. Obviamente, en general las ciencias duras tienen una prensa mejor que las ciencias sociales, y por lo tanto se usa como instrumento de burla en los productos de las investigaciones de ciencias sociales. Pero te garanto que estudiar antiojito y antifaz es mucho más serio que estudiar en qué neurona se encuentra Dios o alguna estupidez por el estilo. Y en relación a eso te decía lo de Barañao. Sí. Esta idea de que la ciencia tiene que ser inmediatamente productiva. Y no es necesariamente así. Barañao tiene la idea de que vamos a premiar además a los científicos según la cantidad de puestos de trabajo que produzcan. Bueno, es una medida de la utilidad del trabajo científico, porque si un trabajo científico produce resultados que generan puestos de trabajo en cierta cantidad, uno puede medirlo, y además de que puede medirlo, digamos, es palpable la utilidad. Pero ojo, que hay muchos trabajos científicos necesarios, de primer nivel, imprescindible, que no puede ser medido de esa manera. Ya no genera ninguna situación de ese tipo en el corto plazo, y sin embargo no puedes tener un aparato científico si no te dedicas a una ciencia que no esté atado inmediatamente a la necesidad de tal o cual empresa. ¿Entiendes? Pero digo, ahí hay un punto sobre una discusión. Digo, ¿no hay un momento donde la teoría tiene que acercarse a la práctica? No sé si se hace. Digo, hay como una situación medio separada, y es que la investigación por sí sola, cuando no tiene como un contacto con la práctica, parece seguir ensimismada en su lógica de búsqueda, pero no tiene una bajada con la realidad. A ver, esto que estamos diciendo, no hay una explicación de qué se investiga, no hay una sociedad que planifica desde sus dirigentes hacia dónde avanzar con la investigación, cuáles son las necesidades. Digo, ahí hay como un contrapunto que me parece interesante para analizarlo. Sí, eso es cierto, porque, digamos, otra vez, la idea de que yo puedo hacer una investigación sobre lo que se me antoja a mí, simplemente porque se me antoja a mí, es un disparate. Y ninguna sociedad seria tiene por qué sostener semejante cosa. Lo que estoy señalando es la necesidad de la autonomía de la ciencia en relación al resultado inmediato, porque si no tenés esa autonomía, yo te garanto que la mayor parte de los conocimientos que dan como resultado gigantescas fortunas actuales, no se hubieran producido jamás. A ver, sin la física cuántica, el mundo tal cual lo conocemos hoy no existiría. Y yo te garanto que para que el mundo, para que la física cuántica, los resultados de la física cuántica dieran algún resultado de orden crematístico, o si vos no lo crees en términos mercantiles, algún resultado práctico, han pasado decenas y decenas de años. Hoy la teoría de la relatividad te ayuda con el GPS, porque si vos no podés corregir los desfasajes temporales, el resultado es que vas a terminar perdido en cualquier lugar más que llegar al lugar donde vos querés. Y como los efectos relativistas son tan pequeños, es muy difícil que calcular los efectos relativistas en el cálculo de la posición de un objeto tenga alguna importancia, salvo que estés hablando de un sistema como el GPS. Ahora, para eso, entre ese resultado práctico y Albert Einstein pasan décadas, con lo cual someter a la ciencia a una especie de resultadismo es más o menos lo mismo que contratar a un director técnico y pretender que a partir de que empezó a dirigir un equipo que viene perdiendo duro y parejo, el equipo empieza a ganar por arte de magia. Por otro lado, hay una cuestión que es más general. La Argentina, y eso justifica ciertas posiciones llave en mano. Es decir, hay cierta filosofía en la Argentina y en otros países como la Argentina, que incluso es una recomendación de organismos mundiales, de no tener producción científica. ¿Por qué? Porque lo que vos precisás es básicamente innovación, y para lo que vos necesitas, para lo que tu economía necesita, esa innovación vos la comprás más barata llave en mano, y no tenés por qué andar gastando esfuerzo de ningún tipo en la producción científica. Eso es básicamente la posición liberal frente al asunto.
yo no necesito tener un sistema de producción científica porque hasta que yo llegue a la necesidad de producir ciencia original, eso, digamos, para eso tengo que ser Estados Unidos, Japón o Alemania. Mientras tanto yo me lo arreglo gastando 2 mangos con 50, comprándola directamente. Digamos, hay muchos argumentos que se podrían utilizar en contra de esa posición. La primera es que hay cosas que pasan en la Argentina y que no pasan en ningún lado, o en ningún lado, otro lado, digamos, del primer mundo, que si no se investigan acá no los va a investigar nadie y la sociedad argentina tendría problemas muy serios y muy graves por no prestarle atención a eso. Por ejemplo... Bueno, pero, espera, perdóname. ¿Ves? Esto que está pasando es clave. Si vos no tenés el ejemplo, es imposible avanzar. Claro, pero vos pensá lo siguiente. Sí. Digamos, hoy día, por suerte, por descubrimiento científico, por desarrollo, el SIDA se ha transformado en una enfermedad de tipo crónica. La gente ya no se muere como antes. ¿Vos te acordás que cuando apareció era como una sentencia de muerte? Te agarró eso y listo, andás haciendo el testamento porque no durás demasiado. Pero 4 millones de argentinos siguen muriéndose de Chagas. Lógicamente, producir para el SIDA es producir para mercados muy rentables, porque el SIDA lo tienen los países pobres y los países ricos. En cambio, producir para el Chagas, ¿qué significa? Significa producir para gente que no puede pagar. Lo mismo si tomás las enfermedades africanas, como la enfermedad del sueño, la leishmaniasis y cosas por el estilo. Es decir, si nosotros nos vamos a guiar por esa concepción liberal según la cual nosotros no precisamos ciencia, porque lo que tenemos lo podemos comprar ya en mano, yo te garanto que la mitad de los problemas de la Argentina no se resuelven. Todo país necesita un aparato científico. Obviamente necesita un aparato científico que sea lógico, adaptado a sus necesidades, que tenga que ver con sus problemáticas, que exprese una política. Y el principal problema aquí es que no hay una política. ¿Y por qué no hay una política? Por lo siguiente, hay un punto en el cual, finalmente, cuando se dice adecuar la producción científica a la producción argentina, bueno, hay ejemplos de eso, y ejemplos tan exitosos y tan rentables, tan productivos a corto plazo, que ni siquiera necesitan que el Estado lo impulse, aunque el Estado lo ha impulsado. Por ejemplo, la producción agropecuaria. Ahí tenés un ejemplo clave, que es el INTA. El INTA ha resultado en un instrumento fantástico en el desarrollo agropecuario de Argentina. Ahora, sin el INTA, la soja transgénica la tenés igual, porque la soja transgénica es un negocio fantástico. Por lo tanto, tenés empresas que te invierten a lo pavote. Dicho de otra manera, vos podés comprar la soja ya en mano tranquilamente. Sí. Obviamente, si después querés adaptar la situación de tal o cual lugar geográfico, necesitas gente que haga ese trabajo y por lo tanto necesitas un desarrollo local. Pero fuera de eso, ¿qué otra cosa? Fuera de eso, ¿qué otra cosa que no la haga el Estado? Por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones, que son parte del desarrollo empresario del Estado, no de los privados. Los privados en la Argentina prácticamente colaboran casi cero en la investigación científica. En la Argentina, la economía privada, el aporte de la economía privada es prácticamente nulo. Mira, estamos muy cortos de tiempo y es interesante poder seguir con esto. Te pregunto algo que hasta me parece que retoma varios de los temas que hemos tratado acá. ¿Cómo preparás un desarrollo tecnológico, de investigación y demás, cuando no sabes hacia dónde vas con tu país? Bueno, yo quería concluir con eso. Perdón. El principal problema de... No, pero está muy bien porque... Pero porque me lo preguntaba yo el otro día. Es decir, nosotros venimos acá observando que el gobierno ha avanzado más que interesante en el proceso de energías renovables. Algo que no pasa en nuestro país hace mucho tiempo y que es una locura. Hablamos con gente de Santa Cruz hace muy poquito, con el senador Martínez de Santa Cruz. Hemos hablado en su momento cuando el gobierno anterior avanzó con energía solar en San Juan, por ejemplo. Eso debería, acá debería guiarse en una dirección muy importante en ese proceso. Tenemos condiciones muy especiales, sin embargo, parece como que todo pasa de largo. Preguntarse, ¿dónde vamos a poner el foco? ¿Hacia dónde estamos yendo? Vos muchas veces planteabas, en una economía de escala, solo el sector agroindustrial es el que nos posiciona para competir en el mundo. Sin embargo, hay
pero generaciones de dirigentes que no quieren discutir esto y que pretenden que el sector textil salga a competir, y cuando después vemos la única manera de competir es con digamos, un montón de talleres clandestinos con gente que trabaja en una situación de esclavitud. Entonces digo, ¿qué locura estamos pensando para el desarrollo de nuestra ciencia si no sabemos a dónde vamos? Bueno, que efectivamente lo que yo te decía es eso. Yo quería terminar la reflexión con ese punto que es clave, y se te ocurre a vos no solamente porque lo hemos trabajado en esta columna y porque vos sos atento a ese tipo de problemas y has trabajado el tema en la radio, sino porque es lo que se le ocurre a cualquier argentino normal. Bueno, pero a ver, si yo no sé a dónde voy, ¿cómo puedo acomodar las cosas en el viaje? O como diría Séneca para digamos, aparecer un poco como Mariano Grondona. Para quien no tiene rumbo, todos los vientos son adversos. Y el problema es que la Argentina, como sociedad capitalista, hace muchos años que perdió el rumbo. Cuando yo señalo que estamos frente a una situación terminal, lo más grave de esa situación terminal es haber perdido el rumbo. Porque vos después ves en qué se gastan los recursos. Y la gente inmediatamente dice, la corrupción, los negociados. No solamente eso. Montones de emprendimientos que son completamente inútiles, que no le van a servir a la Argentina para nada, o que sirven momentáneamente o son la expresión de una calentura del momento. Ahí tenés Vaca Muerta. Vaca Muerta, digamos, demanda miles y miles de millones de dólares, siempre y cuando el precio del petróleo supere los $100. ¿Vos te das cuenta que qué apuesta disparatada que es esa? ¿En cuántos lugares hay posibilidad de hacer algo con los 25.000, 30.000 millones de dólares que eso cuesta? Y así podemos seguir hablando. Se gastan recursos inútilmente porque efectivamente este es un país sin rumbo. Argentina es un transatlántico de lujo a la deriva. Podría ser un país maravilloso, pero no sabe a dónde va. Eso sería interesante para discutir en otro momento. Te voy a dejar hasta el año que viene. Sí, señor. Te voy a dejar hasta el año que viene. Por ahí después vamos a ver qué continuidad le damos a esto, cómo nos ordenamos, pero hay mucha gente que se quiere despedir, que agradece estos espacios de discusión, así que no van a faltar el año próximo, pero después vamos a coordinar bien y tranquilos cómo se van a suscitar. Dale, pibe. Te mando un abrazo y feliz año, Eduardo. A vos y para todos los oyentes. Dale, gracias. Ahí estábamos charlando con Eduardo Sartelli, tal vez uno de las últimas discusiones que se libraron en este año con el tema de los recursos científicos, ¿no? Y que me parece que muestran claramente cómo es el circuito del análisis que venimos llevando con Eduardo Sartelli, acerca de hacia dónde va la Argentina, ¿no? Cuál es la despedida de un país que imaginamos y la realidad de dónde deberíamos estar parados. Mientras que charlábamos con Eduardo Sartelli, estalló prácticamente en todos los medios el reemplazo de Prat Gay. La sale en todos los medios el reemplazo de Prat Gay. La sale en todos los medios el reemplazo de Prat Gay. La sale en todos los medios el reemplazo